Muy bien. Bueno, esta vez vamos a continuar con otro tema que hace al programa de Timonel. En este caso vamos a trabajar, explicar un poco qué son los sistemas de motorización y de propulsión de las embarcaciones. Así que ahí vamos. Bien, para hablar de sistemas de propulsión, primero tenemos que definirlos, digamos. Sistemas de propulsión y sistemas de motorización tenemos que definirlos. Y hay varias formas de clasificarlos o de definirlos. Y tanto por, digamos, su definición histórica como por lo que se los conoce actualmente. Digamos, si hablamos de motores, eh, podemos hablar de motores de vapor, ¿sí? En este caso estamos hablando, si bien parecería que estamos hablando de máquinas de vapor, de las viejas máquinas a vapor, no, en este caso estamos hablando de aquellos motores que utilizan turbinas, ¿sí? Para generar vapor, que son los encargados de mover después los generadores con los cuales se genera eh, la energía para mover los sistemas de propulsión, es decir, las hélices o los demás sistemas. Después tenemos motores de combustión interna, ¿sí? Los típicos motores eh, que encontramos hoy en las embarcaciones, motores diésel, motores a nafta o nafteros. Y después, por otro lado, lo que haya empezado a aparecer, que son los motores eléctricos, ¿sí? Que en este momento empiezan a ser de interés para la náutica, digamos, ya son de interés en la industria automotriz, en la fabricación de automotores y de otros medios de locomoción, desde bicicletas y monopatines hasta camiones y micros, ¿sí? En este caso, bueno, empiezan a aparecer sistemas de propulsión eléctrico para embarcaciones. Cuando hablamos de motores, también tenemos que conocer qué es lo que queremos decir en cuanto a su potencia, es decir, qué es la potencia bruta, ¿sí? De un motor y qué es la potencia neta, ¿sí? La potencia bruta es el valor informado por el fabricante, ¿sí? Es decir, lo que se expresa, esa potencia se va a expresar, en el caso de los motores que conocemos en nuestros días, en caballos de fuerza o en HPs, digamos que sería la sigla en inglés del término caballos de fuerza, ¿sí? Y el valor de potencia bruta es la potencia en HPs que ese motor tiene indicado por su fabricante. Por lo menos, por ejemplo, en el caso de estos motores de estas fotos, una lancha, un semirrígido aparentemente propulsado con tres motores de 350 HP, esa sería la potencia bruta. Después, por otro lado, tenemos la potencia neta o potencia en el eje, que es la resultante, digamos, de la transferencia de la potencia bruta a lo que efectivamente el motor va a producir en su elemento propulsor, en el eje o en la turbina que está generando la propulsión del barco, del buque en términos generales. Eh, Normalmente esa potencia bruta, digamos la potencia neta, está en el orden de un 10-15% menos que la potencia bruta. Es decir, si estamos hablando de un motor de 50 caballos, tendremos una potencia neta, una potencia real, efectiva, del orden de, dijimos, 50 caballos, del orden de los 45, 48, 43 HP. ¿Está? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta al momento de calcular la proporción del motor. Otro dato que se utiliza para medir los sistemas de propulsión son los que se llaman las revoluciones por minuto, ¿sí? Que se abrevia RPM. Vamos a hablar ahora de los motores y sus partes, ¿está? Como para entender qué es un motor y qué partes tiene. Los motores que utilizan combustibles, los motores que trabajan con naftas o con combustible diésel, con gasoil,
se clasifican a su vez en la cantidad de tiempos, digamos, en el movimiento que ejecutan sus partes, todavía no vamos a hablar de cuáles son sus partes, ¿sí? Para cumplir un ciclo de potencia. En ese caso vamos a encontrar motores de 2 tiempos o motores de 4 tiempos. Y lo clásico es que encontremos motores que trabajan con combustibles de 2 tiempos o 4 tiempos. Y el tiempo define el número de carreras, digamos, de movimientos, de carreras que efectúa el pistón dentro del motor para completar un ciclo termodinámico, es decir, un ciclo de generación y transmisión de potencia al cigüeñal y después al eje y a la hélice al final del día. Y después tenemos, por otro lado, digamos, si los clasificamos por la fuente, ¿sí? Por la fuente de la energía, los motores eléctricos que toman la energía desde un banco de baterías y la traducen, la transfieren directamente al eje de la hélice. ¿Está? Un detalle aquí, digamos, los motores, el ciclo de potencia de un motor de combustible, digamos, tiene un tiempo hasta que el motor logra generar el máximo de potencia y transmitirla al eje. Es decir, el torque del motor no es inmediato, sino que lleva un tiempo hasta que el motor empieza a trabajar, hasta que genera el máximo de potencia traducida al torque de la hélice. ¿Está? En los motores eléctricos la transferencia de potencia al torque de la hélice es inmediata. En este caso, este es un motor eléctrico, el que tenemos acá abajo a la izquierda, es un motor eléctrico interno, ¿sí? Donde tiene un eje que pasará por la bocina del casco y traducirá la energía hacia la hélice. Este es un motor eléctrico con pata, y después hay otros intermedios, motores internos eléctricos también con pata. Y a la derecha tenemos un motor, a la derecha de la pantalla, un motor diésel interno de 4 tiempos con pata, es decir, no tiene línea de eje, sino que tiene pata, y aquí en el medio un motor naftero, ¿sí? De 2 o 4 tiempos, no está claro en la figura, no alcanzo a verlo, de 9.9 caballos, 9.9 HP, ¿sí? Con pata, en este caso pata corta. ¿Está? Esta pata puede ser corta o larga, dependiendo de la altura a la que yo quiero llegar, o la profundidad con la que yo quiero llegar con la hélice. Vamos a hablar ahora de cómo funciona un motor de 4 tiempos, ¿sí? De mezcla de combustible. Y hablamos de 4 tiempos, pues en este caso va a ejecutar 4 movimientos para generar, es decir, 4 idas y vueltas, el cilindro, el pistón dentro del cilindro para generar el ciclo de potencia, ¿está? Y a partir de ahí, bueno, podemos primero definir las partes del motor. Ese motor va a tener, por lo pronto, un bloque que contiene, es decir, todo, la pieza o la parte que contiene dentro de sí a los cilindros, y dentro de los cilindros a todas las piezas móviles del motor. Esas piezas móviles son, para resumirlas, el pistón, la biela, el cigüeñal, las válvulas, es decir, todos los elementos que trabajan moviéndose dentro de ese motor. El pistón, que es este de aquí, el que está, perdí mi puntero rojo, este de aquí, este, es el encargado de, cuando retrocede, generar el vacío para dar entrada a la mezcla de combustible, y cuando avanza, comprimirlo para llegar al punto de compresión máximo en el cual ese combustible podrá explotar, digamos, para expandir, y esa fuerza de expansión lo que va a hacer es generar una fuerza que se va a traducir, se va a transmitir mediante la biela. La biela es esta pieza que conecta al pistón con el cigüeñal, ¿sí? Ese brazo que está en el medio, y esa fuerza se va a traducir al cigüeñal, que finalmente lo va a traducir, o la va a transmitir esa fuerza hacia el eje. ¿Ok? Más allá del cigüeñal, de la biela y el pistón, tenemos el carburador, que es una pieza donde se prepara la mezcla de combustible, ¿sí? En otros motores el carburador es reemplazado, es decir, motores más modernos, el carburador es reemplazado por un inyector.
En este caso, la mezcla de combustible, se habla de mezcla de combustible porque cuando hablamos de naftas, esa mezcla de combustible está formada por nafta más aire, ¿sí? Porque, digamos, lo que necesita es oxígeno para estallar, ¿está? Y el oxígeno está constituido o está contenido dentro de la mezcla, dentro del aire. Luego, en los motores nafteros, vamos a encontrar una bujía, ¿sí? Que es el elemento que va a producir, es esta piecita blanca que está aquí arriba, que es el momento en el cual va a generar la chispa que va a encender la mezcla combustible comprimida dentro del cilindro. Y con esa chispa, la mezcla combustible va a estallar, haciendo que el pistón retroceda dentro del cilindro, transmitiendo la fuerza generada por la explosión al cigüeñal y del cigüeñal al eje. Luego vamos a encontrar válvulas que no se ven claramente acá. Aquí es una, ¿sí? Una válvula de admisión y una válvula de escape. La válvula de admisión va a dar lugar a la entrada de la mezcla combustible y la válvula de escape va a dar lugar a la salida de los gases posteriores a la combustión. ¿Está? Y el cárter es una pieza que está debajo del motor donde se contiene el lubricante que mantiene aceitado a todos los elementos móviles dentro del motor. Hasta acá estamos, ¿no? Bien, sigamos adelante. Los motores de 4 tiempos se llaman así porque el pistón realiza 4 recorridos dentro del cilindro. Uno hacia atrás, otro hacia adelante, otro hacia atrás y otro hacia adelante. Esos 4 movimientos hacia atrás y hacia adelante forman los 4 recorridos dentro del motor y de ahí que se lo llama 4 tiempos. El primer movimiento o el primer tiempo de esos 4 es el que se llama movimiento de admisión o de aspiración. En ese movimiento, el pistón retrocede dentro del cilindro, ¿sí? Dando lugar a que cuando ese pistón retrocede, como se ve acá, se abre la válvula de admisión, ¿sí? Y el pistón al retroceder genera una cámara de vacío donde va a entrar la mezcla combustible, ya generada por el carburador o inyectada desde el inyector. Esa mezcla combustible es combustible, nafta en este caso, y aire. Nafta pulverizada, ¿sí? Vaporizada, mezclada con el aire. ¿Ok? Ese ciclo de admisión se completa cuando la biela arrastra al pistón al máximo punto de retroceso dentro del cilindro. ¿Ok? También se lo llama ciclo de aspiración, digamos, porque el retroceso del pistón lo que hace es producir la aspiración de la mezcla combustible a través de la válvula de admisión. Inmediatamente después del ciclo de admisión, comienza el ciclo de compresión, es decir, la biela comienza a empujar el pistón otra vez hacia arriba, comprimiendo la mezcla combustible, hasta que llega a su punto crítico, en el cual está totalmente comprimida y lista para recibir el chispazo de energía generado por la bujía. ¿Ok? El tercer movimiento, ya con la mezcla totalmente comprimida, ¿sí? Es el movimiento de expansión, que se inicia cuando la bujía provoca la chispa eléctrica, y esa chispa eléctrica lo que hace es encender la mezcla combustible, ¿sí? Que estalla, y producto de la expansión del estallido, el pistón retrocede otra vez dentro de la cámara, dentro del cilindro. ¿Está? Y esa fuerza producida por el estallido es la que se traspasa a la biela, ¿sí? Y la biela empuja al cigüeñal. ¿Ok? Finalmente, el último movimiento es complementario al de expansión, que es el movimiento de escape, donde el pistón, perdón, vuelve a subir empujado por la biela, se abre la válvula de escape, dejando salir a los gases de la combustión, ¿sí? Esos gases irán al colector y al caño de escape y de ahí hacia afuera. ¿Ok? Obviamente, digamos, este movimiento en el cual, salvo el movimiento de expansión, donde este pistón es el que provoca el movimiento del cigüeñal,
¿sí? Los demás movimientos, el cigüeñal recibe la fuerza producida por los otros cilindros, por los otros pistones del motor. ¿Está? En un motor de 4 cilindros va a haber 4 cilindros, 4 pistones, 4 bielas, sus correspondientes válvulas, ¿está? Donde el ciclo de movimiento de, digamos, la secuencia, la coordinación entre todos los cilindros, mantienen en movimiento, entre todos los pistones, mantienen en movimiento al sistema. Bien. En un motor diésel, también tenemos 4 tiempos con algunas pequeñas diferencias, ¿sí? Por lo pronto también tenemos un block, ¿sí? Que es la pieza masiva donde están, la estructura donde están contenidos los cilindros y todas las piezas móviles del motor. Vamos a encontrar también cilindros, ¿sí? Vamos a encontrar también los pistones, vamos a encontrar también las bielas, ¿está? Que van a traducir la fuerza o transmitir la fuerza hacia el cigüeñal, ¿está? En este caso, en lugar de una válvula de entrada de combustible, vamos a encontrar un inyector, que es el encargado de inyectar el combustible diésel en forma de aerosol dentro del cilindro, ¿sí? Vamos a encontrar también las válvulas, que en este caso las válvulas solo van a dar entrada a aire, no a mezcla combustible. El combustible es inyectado por el inyector, la válvula de admisión lo único que va a dejar entrar es aire, ¿sí? Que se va a mezclar con el gas combustible, y por otro lado una válvula de escape que sí va a dar salida a los gases de combustión. Y luego el cárter, exactamente igual que en un motor naftero. También en este caso vamos a encontrar en algunos, los motores diésel, una bujía, pero esa bujía no es para encender la mezcla de combustible, sino para calentar los cilindros previo al arranque del motor, ¿sí? Por otra razón. ¿Cómo funciona un motor de 4 tiempos? En este caso vamos a usar otro tipo de gráfico distinto como para mostrarlo de forma más simple. Por lo pronto tenemos también un movimiento inicial de admisión, donde el pistón retrocede dentro del cilindro, dando lugar a la entrada de aire, en este caso, ¿sí? Dentro de la cámara, ¿está? Por vacío, ¿ok? Luego, una vez que el aire ha completado su ingreso dentro de la cámara, se cierra la válvula de admisión y el pistón comienza su segundo recorrido, que es el recorrido de compresión, en el cual lo que va a hacer el pistón es comprimir el aire, ¿sí? Dentro de la cámara, ¿está? Al comprimirlo, ese aire se va a calentar, ¿ok? A su vez se calienta por la propia compresión. Si yo comprimo un gas, el gas aumenta su temperatura. Aumenta la energía, pues las moléculas van a estar una más cercana a la otra, más en contacto, van a vibrar con mayor intensidad, por lo tanto van a producir más energía, producen calor. Y a su vez, con el progresivo y constante trabajo del motor, esa temperatura se transmite a las paredes del motor, que también van a estar calientes, ¿sí? Lo mismo pasa en un motor de 4 tiempos naftero, que a su vez colaboran en mantener caliente, en aumentar la temperatura de esta masa gaseosa. ¿Ok? Una vez que llega el cilindro a su punto más alto en el recorrido, lo que se llama el punto máximo superior, ya se encuentra, digamos, esa masa de aire en condiciones de recibir el combustible, en este caso el combustible diésel, ¿sí? Y producir la energía mecánica dando comienzo al siguiente ciclo, ¿está? Que es el ciclo de expansión. En ese ciclo, ya con ambas válvulas cerradas, la de admisión y la de expulsión, la de salida de los gases, ¿está? Lo que va a hacer el inyector es inyectar con mucha fuerza, necesita tener mucha fuerza de inyección, el combustible diésel vaporizado dentro de la cámara, recuerden la cámara comprimida, ¿sí? Y por la propia temperatura que tiene el aire dentro de esa cámara,
esa mezcla combustible va a estallar. En este caso no hace falta una bujía que genere una chispa, sino que simplemente por la temperatura que tiene la cámara, ¿está? El combustible va a estallar al entrar en contacto con el aire. ¿Ok? Dando otra vez la fuerza necesaria para impulsar el cilindro, el pistón dentro del cilindro. Ese pistón va a traducir la fuerza de empuje del estallido a la biela, y la biela hará girar el cigüeñal. Y del cigüeñal la fuerza se transmitirá al eje y a partir de ahí a la hélice o a lo que corresponda en el caso de que sea para el tipo de motor que sea. Finalmente, al igual que en un motor de 4 tiempos naftero, se produce el movimiento de escape, el cuarto movimiento, donde el pistón vuelve a avanzar otra vez dentro del cilindro, expulsando los gases de la combustión a través de la válvula de escape, que en este caso ya se habrá abierto. Obviamente, este cilindro, este pistón vuelve a subir en el cilindro empujado por la biela, ¿sí? Y a su vez por la fuerza del cigüeñal, que en ese momento, mientras este pistón sube, ha recibido el movimiento de otro de los pistones del motor en su movimiento de expansión, es decir, el que aporta la fuerza para que las demás bielas y pistones del motor se muevan, se debe a los otros pistones dentro del motor. ¿Ok? ¿Cómo arrancan estos motores de 4 tiempos? Bien, en el caso de un motor fuera de borda, o un motor, digamos, un motor interno, el primer arranque del motor está producido por lo que se llama un burro de arranque, es decir, un motor eléctrico que lo que hace es poner en marcha el cigüeñal, empujar al cigüeñal para que empiece a hacer trabajar a los pistones. A partir de que el primer pistón generó el primer movimiento de expansión, a partir de ahí el burro de arranque deja de trabajar y el motor ya trabaja cíclicamente por su propia fuerza, ¿sí? En los motores fuera de borda, como no hay espacio para poner un burro de arranque, en los motores fuera de borda chicos me refiero, en este caso un motor de 5 caballos chiquito, en este caso hay un cordón, una piola, una cuerda, ¿está? Que es maniobrada, tirada, jalada por el operador, por quien está operando el motor, y ese tirón de esa cuerda lo que hace es mover el cigüeñal, que en este caso está verticalmente, ¿está? Porque el eje traslada su fuerza hacia abajo. Y a partir de ese primer tirón, el motor ya va a empezar a trabajar en sí mismo. ¿Ok? En estos motores, en los motores de fuera de borda, tenemos exactamente los mismos motores nafteros en este caso. Este puede ser un motor fuera de borda, supongamos de 4 caballos, ¿sí? Y 5 HP. Vamos a tener exactamente las mismas piezas, ¿sí? Un bloque que contiene los elementos móviles, ¿está? Dentro de ese bloque vamos a encontrar un cilindro, un pistón, biela, cigüeñal, carburador, bujías y válvulas. Probablemente lo que no encontremos en este tipo de motores es lo que decíamos antes, es decir, un burro de arranque, ¿sí? Y también vamos a encontrar un pequeño cárter que va a contener los elementos, los líquidos de lubricantes, es decir, los aceites lubricantes. ¿Ok? Los motores de 2 tiempos son diferentes a los motores de 4 tiempos, pues en cada tiempo se realizan 2 acciones, ¿sí? A diferencia de los motores de 4 tiempos, donde cada tiempo realiza una acción. En los motores de 2 tiempos, cada tiempo realiza 2 acciones. ¿Está? Y a su vez tiene otra diferencia donde el lubricante, al ser estos motores de construcción muy barata, no tienen un cárter que contenga el líquido lubricante, por lo tanto el lubricante se agrega a la mezcla combustible, no forma parte del combustible en sí mismo, no genera eh, potencia, ¿sí? Pero sí es agregado a la mezcla de combustible, permite mantener lubricado a todo el sistema. ¿Ok? Por lo tanto, al preparar el combustible para este tipo de motores, tengo que agregarle a la nafta una proporción indicada por el fabricante de tantos
mililitros o litros de lubricante por cantidad de litros de combustible. ¿Ok? En este caso tenemos, también vamos a apelar a un gráfico más simple, ¿sí? Dos movimientos, dos tiempos. El primer movimiento es el que se llama movimiento de admisión y compresión. ¿Está? En ese movimiento, la carrera de ascenso del pistón dentro del cilindro, lo que hace es, de momento que asciende, permite el ingreso a través de una lumbrera, en este caso no se llama válvula, se llama lumbrera, no tienen válvulas, sino que son ductos de acceso al cilindro del motor, ¿está? Que se llama lumbrera de admisión, que va a dar entrada a la mezcla combustible. La mezcla combustible en este caso es el combustible, nafta, más aire, ¿sí? Lo que aporta el oxígeno, que además trae asociado el aceite de lubricante, pero que no forma parte de la mezcla combustible. No confundan al aceite como que forma parte de la mezcla combustible. La mezcla combustible es nafta y aire, punto y aparte. ¿Está? Y al mismo tiempo que genera este ascenso, ¿sí? Dando entrada a la mezcla combustible, en el mismo tiempo genera la compresión, es decir, hace que el gas que ha entrado dos movimientos antes se comprima, ¿está? Y llegue al punto máximo listo para estallar. ¿Ok? El siguiente movimiento es el movimiento de expansión y escape, es decir, ya con la mezcla combustible comprimida, ¿sí? Y la mezcla combustible en la cámara, lista a ser comprimida dentro de dos movimientos, en el siguiente se produce la expansión, ¿sí? Es decir, estalla la mezcla combustible, producto de la chispa aportada por la bujía, el pistón retrocede dentro del cilindro, empujando la biela, ¿está? A medida que la biela baja, cierra la lumbrera de acceso, ¿sí? La lumbrera de admisión de combustible, y deja abierta este pasaje a través del cual la mezcla que entró en el movimiento anterior es impulsada a ocupar otra vez la cámara de combustión. Mientras ésta ingresa, se abre la lumbrera de escape por la cual salen los gases de escape del movimiento anterior. ¿Ok? A partir de ahí, en el siguiente movimiento, vuelve otra vez a suceder lo mismo. ¿Sí? Comprime, ¿está? Dando acceso otra vez a la mezcla combustible y así sucesivamente. Este tipo de motores son de una construcción mucho más simple, mucho menor mantenimiento. Al ser una construcción mucho más simple, son mucho más baratos, con lo cual permite crear motores de menor costo, más accesibles para el público. El problema de esto, o el problema, llamémoslo, la desventaja de estos motores, no es un problema, es que por el gas de escape, ¿sí? El gas de escape, además de expulsar los gases productos de la combustión, también expulsa líquido lubricante gaseoso, gasificado, es decir, aceites, ¿está? Que lo que hacen es dañar el medio ambiente, más que lo dañan los gases de escape. Como en los motores fuera de borda el caño de escape está bajo del agua, esos gases que arrastran el aceite, ese aceite es expulsado al agua, con lo cual no es un gas que va a salir a la superficie, sino que se va a mezclar con el agua, comprometiendo, digamos, el ecosistema. Por lo tanto, este tipo de motores se tiende a no ser recomendado para su uso en aguas cerradas, lagos, lagunas, ríos, ¿sí? No se lo recomienda, de hecho, cuando veamos las reglas ecológicas aplicadas en nuestro país, se recomienda no se recomienda, directamente se prohíbe el uso de motores de dos tiempos en aguas contenidas. Veamos un cuadro para ver las diferencias generales entre los motores diésel y nafta. ¿Está? Respecto al tipo de combustible, los motores diésel utilizan combustible diésel, gasoil, ¿sí? Mientras que los motores nafteros utilizan naftas. ¿Está? La relación de compresión es distinta también. ¿Está? En los motores
diésel la compresión es mayor, es 14:1 a 22:1, mientras que en los motores nafteros la relación de compresión es de 7:1 a 10:1. Es decir, que un motor diésel va a generar, dado que su relación de compresión es más alta, genera más potencia. ¿Está? A su vez, la temperatura de trabajo también es más alta en los motores diésel, de 500 a 600 grados centígrados, mientras que en los motores nafteros es de 300 grados. ¿Ok? Esto va a tener que ver también con los circuitos de refrigeración de cada motor. Es más fácil, digamos, por la temperatura a la que llegan, mantener refrigerado a un motor naftero que a un motor diésel. ¿Ok? ¿Cómo se activa? Es decir, ¿cómo produce energía a partir de la mezcla de combustible? Los motores diésel, por compresión en alta temperatura. Es decir, la alta temperatura del propio motor es la que enciende la mezcla de combustible. ¿Sí? En los motores nafteros se produce a través de una chispa eléctrica, producida por la bujía. ¿Está? Van a encontrar bujías en los motores diésel, pero esas bujías se utilizan para calentar inicialmente al motor. ¿Sí? Antes de encenderlo, algunos motores necesitan ser precalentados. Ese precalentamiento es dado por esa bujía de precalentamiento. En cuanto al peso, los motores diésel son claramente más pesados que los motores nafteros. ¿Está? ¿Por qué? Porque al generar tanta temperatura necesitan tener un bloque más sólido, ¿sí? Eh, para no deformarse por la propia temperatura que generan. El consumo, en cuanto a los motores diésel, al generar mayor potencia por su relación de compresión, generan mayor torque en menores revoluciones, es decir, en menos cantidad de revoluciones pueden generar el mismo torque que generaría un motor diésel en un motor naftero en mayor cantidad de revoluciones. ¿Está? Con lo cual, desde el punto de vista de consumo a igual nivel de revoluciones, los motores diésel generan mayor torque, es decir, tienen menor consumo para el nivel de combustible que utilizan. El mantenimiento, al ser los motores diésel, trabajar con menor cantidad de revoluciones, ¿está? Son motores que no tienen tanto desgaste, ¿sí? Contra los motores nafteros, que al tener más piezas móviles y trabajar a mayor cantidad de revoluciones, son más sensibles a averías. Es decir, no necesariamente averías, sino que necesitan más tiempo de mantenimiento para cuidarlos. Bueno, explicado rápidamente los motores de combustibles, pasemos a hablar de los motores eléctricos. ¿Sí? Me tomo un poco de agua mientras. Los motores eléctricos, obviamente, empiezan a popularizarse a partir de eh, la preocupación global por la contaminación del medio ambiente, es decir, por la contaminación que producen los motores de combustibles fósiles, ¿sí? Nafteros, diésel. A partir de ahí empezaron a aparecer los primeros motores eléctricos, primero para donde el mercado tiene sentido, digamos, donde mayor demanda puede haber, que es en los automóviles, ¿sí? Que es lo que estamos viendo hoy en día. Eh, digamos, el motor eléctrico no es algo nuevo, motores eléctricos tenemos en cualquier cosa que trabaje con un motor enchufado a la línea de 220 en la pared o con baterías. No sé, un cepillo de dientes eléctrico, una licuadora, una batidora, trabajan con motores eléctricos, ¿sí? Donde la alimentación eléctrica la toman, en el caso del cepillo de dientes, de un par de pilas, en el caso de la licuadora o lo que sea un elemento de la cocina, una trituradora, lo va a utilizar tomada de la línea de 220, de la línea de alimentación eléctrica de la casa. ¿Ok? El motor es un motor eléctrico. En este caso, cuando hablamos de automóviles o de embarcaciones, estamos hablando también del mismo tipo, desde la generalidad, del mismo tipo de motor eléctrico, pero donde la energía es tomada de un banco de baterías, ¿sí? Lo que sería la pila del cepillo de dientes eléctrico, en este caso es un banco de baterías importante, ¿está? Que está puesto a bordo de un barco. El problema en el caso de los motores eléctricos no es el motor eléctrico en sí, sino la fuente de la energía. Es decir, ¿de dónde demonios saco una cantidad de energía lo suficientemente extensa como para que ese motor eléctrico pueda trabajar en el tiempo durante una navegación larga? En el caso de los motores
de combustibles fósiles, llevamos tanques de combustibles, tanques auxiliares. En un barco que va a hacer una navegación oceánica, llevamos 500, 600, 1000 litros de combustible como para mantener ese motor trabajando cuando es necesario. En el caso de los motores eléctricos, necesito llevar su contraparte eléctrica, es decir, batería con la capacidad acumulada suficiente como para que ese motor pueda funcionar cuando yo lo necesito, ¿sí? Un motor para un velero no es solo el elemento de propulsión, sino también, y muy importante, es un elemento de seguridad, porque ese motor me va a sacar de un problema cuando yo no tenga o viento suficiente para mover el velero, o estoy en una situación donde las velas no me dan como para salir o navegar sin riesgos. En ese caso apelo al motor. ¿Está? Motor de combustible fósil o motor eléctrico, el que sea. Pero en ese caso necesito tener un motor que me saque del problema. ¿Está? Es decir, no vean solo al motor como un elemento de propulsión, sino también como un elemento de seguridad en la navegación. ¿Ok? Pues va a ser el que me va a aportar la potencia como para poder salir a motor, digamos, navegando a hélice, propulsado a hélice, cuando lo necesite. ¿Está? En el caso de los motores eléctricos, lo que tengo que contar es con bancos de baterías, ¿sí? Y a su vez, algo que me regenere la energía que esas baterías, que el motor consume de esas baterías. Esa regeneración de energía la puedo producir a bordo de un barco de distintas formas. Una es con esto, con lo que se llaman generadores eólicos, ¿sí? Son básicamente hélices, iguales o similares a los generadores eólicos que vemos en las costas de la Patagonia o en Europa, ¿está? Es decir, la fuerza del viento hace generar un eje, ese eje hace generar una bobina, y esa bobina genera energía, que va a un banco de baterías, ¿ok? La otra es a partir de paneles solares, ¿sí? Paneles solares, cuanto más grandes, más energía van a acumular. Obviamente los paneles solares funcionan mientras tenga sol. Si está de noche no producen energía. Y por otro lado, que no está, por lo menos no se ve en este barco, pero este barco en particular, me refiero al modelo, ¿sí? Al fabricante, este barco es de un astillero que se llama García, que a pesar del nombre son franceses, ¿sí? Y es uno de los primeros astilleros que está produciendo barcos con motores eléctricos, ¿está? Este es un García Exploration, debe ser 45 o 52 pies, donde el barco viene de fábrica con su panel solar, su generador eólico, y aquí en esta zapata que se ve acá, se adosa un generador hidráulico que trabaja sumergiendo una hélice que por el propio avance del barco va a mover esa hélice generando energía que es acumulada en las baterías de la misma forma que lo hace el generador eólico. ¿Ok? Con lo cual este barco, de ese banco de baterías, alimenta al motor y a todos los sistemas internos del barco. ¿Está? Bien, habiendo hablado de los motores, hablemos ahora de algo que recién nombramos, que son los sistemas de refrigeración de los motores, tan importantes como el motor en sí mismo, y que se utilizan para mantener la salud, digamos, mantener frío a ese motor que por su propio trabajo de combustión, ¿sí? Genera temperaturas muy altas y por lo tanto hay que mantenerlo refrigerado a una temperatura ideal de tal forma que los metales no se ablanden por el aumento de la propia temperatura. ¿Está? Si se ablandan, se deforman, con lo cual el motor deforma el bloque, deforma las válvulas, deforma los pistones, y de momento de que se deformaron, se autodestruyen. ¿Está? A la cantidad de revoluciones que trabajan, se dañan muy rápidamente. Entonces, la función del sistema de refrigeración es mantener a un motor en un nivel, un régimen de temperatura estable que le permita continuar trabajando sin deformarse. ¿Ok? Existen distintos, digamos, cómo toma temperatura un motor, y por básicamente dos cosas: por la explosión de la mezcla de combustible, que va a generar energía, la energía se traduce en calor, ¿está? Ese calor se entra en contacto directamente con
el cilindro con las paredes del cilindro, con el pistón, del pistón a las bielas, y de ahí del cilindro y del pistón y de las bielas se transmite a los restos de las piezas del motor, con lo cual hay que mantener absolutamente todo refrigerado. Y después por la propia fricción de las partes móviles dentro del motor, metal con metal, moviéndose a altísimas cantidades de revoluciones por minuto, genera temperatura, ¿ok? Para que no se fundan es necesario entonces mantenerlo refrigerado. Esto que se ve acá, ¿sí? Este chorrito de agua, esto que se ve acá que parece otra cosa, es un chorro de agua que es la salida del líquido refrigerante, del agua utilizada para refrigerar el motor. El motor absorbe agua del medio, del mar, del río, del lago donde esté navegando esta lancha, o el velero, lo que sea, por la pata, por una bomba, gracias a una bomba de agua, esa agua refrigera a través de un circuito el bloque y todas las piezas móviles dentro del motor y es expulsada por esta salida, ¿sí? Que se pone a esta altura simplemente para que quien está tripulando la nafta tenga monitoreo de que el circuito de refrigeración está funcionando. Lo que tiene que prestar atención el tripulante al bordo de esta lancha es que esto está funcionando, es decir, que tengo un chorrito de agua saliendo, ¿sí? Si en algún momento tienen ganas de ponerle la mano, van a notar que este líquido sale, esta agua sale a mayor temperatura de la que tengo en el agua. Pónganla lejos, ¿sí? Para no quemarse. ¿Está? En cuanto a los sistemas, digamos, el sistema de refrigeración, vamos a encontrar dos sistemas o dos circuitos de refrigeración o dos medios de refrigerar los motores. Digamos, un método que se llama de circuito cerrado, ¿sí? Y otro método que se llama de circuito abierto. Hablemos primero del circuito cerrado. Está basado en un sistema indirecto de intercambio de calor eh, para preservar la vida útil del motor. En realidad, este circuito está formado por dos circuitos, ¿sí? Por un lado, un circuito interno, ¿está? Que es el que rodea al motor y con el que finalmente se refrigeran sus partes, ¿está? Por el cual circula, pongo mi puntero rojo otra vez, por el cual circula un líquido refrigerante, ¿está? El famoso líquido refrigerante de los automóviles, en este caso también es un líquido refrigerante, ¿está? O agua desmineralizada, desinfiltrada y desmineralizada para que los minerales típicos del agua de la canilla no se adhieran al circuito, ¿está? No se olviden, está trabajando a alta temperatura, ¿ok? Ese circuito interno, ¿sí? Que pasa por el motor, recoge la temperatura por simple intercambio físico, ¿está? La física obliga a que los sistemas tiendan a igualar sus características, en este caso la temperatura, es decir, donde tengo mayor temperatura, transmitirá el exceso de temperatura a el líquido que va a estar más frío, ¿está? Con lo cual el líquido absorbe la temperatura del motor, el exceso de temperatura, calentándose, ¿está? Y ese circuito, una vez que sale, el líquido refrigerante o agua desmineralizada pasa por un intercambiador de calor, básicamente un radiador, ¿sí? El cual está alimentado por un circuito externo que toma agua del medio, ¿está? Es decir, agua del río, del lago, de la laguna, del mar, ¿está? Es decir, que acá tengo dos circuitos, un circuito interno, que es el que circula por el motor, utilizando un líquido refrigerante, ¿sí? Por lo cual el motor no está en contacto con el agua del medio exterior, no está en contacto con sales del agua de mar o aguas barrosas de ríos o lagos, sino que el motor está en contacto con un líquido refrigerante preparado específicamente para ese motor. ¿Está? El único punto donde el sistema intercambia temperatura con agua de un medio exterior y que puede ser limpiado mucho más fácilmente y que no tiene riesgo de arruinarse por entrar en contacto con agua salada o agua barrosa, es en el radiador. En el radiador pasa por dentro de él el líquido refrigerante a través de ductos, ¿sí? Que están embebidos
o sumergidos en un contenedor que toma agua del medio exterior. ¿Ok? En este caso voy a tener dos bombas de aguas, o dos bombas, ¿sí? Una para mover el circuito interno, para mover el líquido refrigerante alrededor del motor, y otra para absorber el agua del medio y hacerla circular por el radiador. Con lo cual, desde el punto de vista de mantenimiento, tengo que tener en cuenta de que necesito dos bombas, ¿sí? Una para el circuito interior y otra para el circuito exterior. ¿Está? La ventaja es que mantiene aislado al motor de la corrosión que produce el agua salada, o del barro que puede dañar, obviamente, acumularse dentro del circuito en agua dulce. No somete al motor a cambios de temperatura importantes, pues el motor está siempre trabajando rodeado por un líquido refrigerante que está siempre a la misma temperatura, ¿sí? Que está en el orden de los 70 grados centígrados. ¿Está? Es decir, siempre se mantiene trabajando en un régimen de temperatura constante. No depende de la temperatura que recibe del agua, que va a estar siempre en valores, en temperaturas inferiores a los 70 grados centígrados. ¿Ok? En los motores de circuito abierto, el sistema es mucho más simple, ¿sí? Pues el agua que enfría el motor es el agua del mar, del río, de la laguna, es decir, por donde este motor está circulando. ¿Ok? Este es el método que se utiliza en la mayoría de los motores fuera de borda, es decir, este tipo de motores. ¿Está? Que al tener solo una bomba, reducen el costo, ¿sí? Reducen el tamaño del motor, por lo tanto son menos pesados y pueden ser montados en el espejo de un barco, tienen bajo costo de mantenimiento, ¿sí? Y, y no mucho más. En motores internos se utiliza el otro tipo de circuitos, circuitos dobles, ¿ok? Son mucho más seguros. Otra clasificación, que ya la hablamos antes, son entre motores internos y motores fuera de borda. Si bien en los veleros, que es de lo que nos dedicamos, su principal fuerza o medio de generación de fuerza y de propulsión son las velas, tanto por comodidad y confort como por seguridad, repito eso, es necesario también equipar el barco con un motor que le aporte la fuerza de propulsión necesaria cuando las velas no son suficientes, ¿sí? Dependiendo del tipo de barco y el espacio que tenga, eh, podemos poner tanto motores internos como motores fuera de borda. Los motores internos son adecuados para barcos de esloras importantes, ¿sí? Digamos de 25, 30 pies para arriba, ya se pueden empezar a poner motores internos, pues el barco tiene el espacio suficiente como para alojarlo, ¿sí? En ese espacio vamos a tener que colocar el motor, ¿sí? Y todos los elementos que hacen a la motorización en sí misma, es decir, el sistema de transmisión, es decir, la caja de cambios, ¿sí? Para ir marcha adelante y marcha atrás, el eje, ¿está? Y el tanque de combustible, ¿ok? Con lo cual no es solo el espacio de motor, sino de todos los sistemas que hacen al sistema de motorización, ¿ok? Generalmente este tipo de motores, los motores internos, pueden ser combinados con algún alternador eléctrico para alimentar un banco de baterías y de ese banco de baterías generar la energía para alimentar los sistemas eléctricos dentro del barco. En barcos mucho más grandes, además de tener el motor interno, tienen a su vez un generador, ¿está? Otro motor más chiquitito, que es un generador de energía, que también trabaja con el mismo combustible, como si tuviera dos motores a bordo. Uno para alimentar el sistema de propulsión y otro para generar, producir energía que va a alimentar las baterías. ¿Ok? Y ese generador puede alimentar, por ejemplo, el compresor de una heladera o el compresor de un equipo de aire acondicionado, además de los demás sistemas eléctricos a bordo. En barcos más chicos, se van a utilizar motores fuera de borda, ¿sí? Esos motores fuera de borda tienen las mismas características de un motor interno, ¿está? Es decir, los mismos, las características que hablamos antes, reducidas a su mínima expresión para reducir el peso, reducir el costo, y están a su vez acompañados por un soporte para montar el motor en el espejo, una pata, ¿sí? Que es esto de aquí,
en la cual va a haber un eje que va a transmitir la fuerza a la hélice, ¿está? Una barra de control, donde va a estar el acelerador, en algún lado, no está visto acá, una palanca de cambio para poner marcha atrás o marcha adelante, y después el contenedor del motor en sí mismo. El tanque de combustible va aparte, ¿sí? Conectado con una manguera al motor en sí mismo. ¿Está? En general, este tipo de motores son de 2 o 4 tiempos, de vuelta los recomendables en Argentina son los de 4 tiempos. En veleros, generalmente, se trata de utilizar motores de pata más larga, básicamente porque son cascos de desplazamiento, es decir, cascos que van más hundidos dentro del agua, ¿está? Es decir, la obra viva es mucho más grande que en, por ejemplo, una lancha o un semirrígido, entonces necesito hacer que la hélice quede más profunda para quedar por debajo de la obra viva, pudiendo tomar, digamos, servir a la propulsión del barco. Por eso en veleros se utilizan o se suele requerir motores de pata larga, se llaman así, motores fuera de borda de pata larga. Hablemos ahora de la relación entre la velocidad y la eslora. Dijimos recién que tenemos barcos de desplazamiento y barcos de planeo, ¿sí? Las embarcaciones de desplazamiento lo que hacen es desplazar el agua para moverse, es decir, el casco, a medida que avanza, lo que hace es desplazar el agua, es decir, este casco, que es un casco de desplazamiento, lo que hace es desplazar el agua que tiene la proa, es decir, la proa lo que hace es cortar el agua y desplazarla hacia los costados, ¿ok? Y desplazan su propio volumen, es decir, el volumen del, de lo que está sumergido en el agua, ¿ok? Por eso se llaman cascos de desplazamiento. Y al momento que avanzan generan una ola, ¿sí? Un movimiento dinámico del agua, es decir, una especie de ola que se ve bien acá en este gráfico, ¿está? Producida por ese desplazamiento del agua, y el barco va a terminar navegando sobre la cresta de esa ola, es decir, la cresta de esta olita que genera es parte de la propia propulsión del barco. ¿Está? La dinámica de propagación de esa ola, digamos, la velocidad a la que se propaga esta ola, tiene que ver y determina la velocidad nominal máxima a la que puede llegar un barco con casco de desplazamiento, ¿sí? Bajo esta fórmula general, ¿sí? La velocidad nominal máxima va a ser la relación velocidad-eslora, que es un valor constante, ¿sí? Por la raíz cuadrada de la eslora en flotación del barco, ¿sí? La eslora de flotación es la que se mide desde el punto de contacto de la proa en el agua, este punto, no este, ¿sí? Estoy marcando a la derecha del barco, de la imagen que tengo en la pantalla, donde el casco entra en contacto con el agua, hasta donde en la popa, el contacto de la popa con el agua. Eso es lo que se llama eslora en flotación. Y esta eslora, el extremo de la proa medido contra el extremo de la popa, es lo que se llama eslora total, ¿sí? La eslora en flotación es la que define esta variable de esta función, ¿sí? De la función de velocidad nominal máxima. ¿Está? En un velero clásico, un velero de crucero recreativo, el valor de la relación velocidad-eslora es del orden de 1,35, ¿sí? O de 1,35. En un velero moderno de casco más plano, ¿sí? Casco más de planeo que de desplazamiento, esta variable, la relación velocidad-eslora, puede llegar a 1,5 o 1,6. En un velero de regata de velocidad, donde el casco es prácticamente plano, es decir, casi un casco de planeo, esta relación de velocidad-eslora puede llegar a 2,0. ¿Ok? Para nuestro caso, como vamos a estar hablando de veleros clásicos, ¿sí? Típicos del Río de la Plata o de nuestras costas argentinas, donde los cascos modernos son relativamente pocos, vamos a trabajar con esta relación velocidad-eslora, 1,35. De ahí entonces, por ejemplo,
supongamos, para un barco de 23 pies, ¿sí? Y queremos averiguar cuál es su velocidad nominal, bien, entonces partiremos de esta fórmula, ¿sí? Donde reemplazaremos relación de velocidades Lora por 1.5, ¿tá? Este valor promedio de aquí, ¿sí? 1.5 o 1.35 si estoy trabajando con un barco clásico de madera, ¿está? De quillote corrido. En este caso vamos a tomar para un casco no moderno, porque no lo es, un casco, digamos, de las décadas del 80, 90, ¿sí? Podemos utilizar esta relación de 1.5, y como dijimos que era un barco de 23 pies, tomaremos la raíz cuadrada de 23 pies. Si traducimos esto, es decir, reemplazamos esto por los valores resultantes, me quedo con el 1.5 de la relación velocidad del hora por la raíz cuadrada de 23, que es 4,79. Eso me da que este barco de 23 pies tiene una velocidad máxima nominal de 6.3, redondeemos, 6.3 nudos. Es decir, nominalmente ese velero puede llegar a una velocidad máxima de 6.3 nudos. Obviamente puedo pasar esa velocidad medida sobre el suelo, que me la va a aportar la corriente, me la va a aportar quizás una ola que me empuje el barco, ¿está? Me la va a aportar un temporal que me empuje el barco, pero en ese caso voy a estar trabajando por fuera del parámetro normal, es decir, estoy haciendo que el barco esfuerce su desplazamiento sobre el agua. De esta forma, digamos, puedo entender que a mayores esloras voy a obtener mayores velocidades, ¿sí? Y lo que quiero, digamos, para lograr mayores velocidades, lo que tengo que hacer es reducir el desplazamiento, ¿está? Es decir, cuando voy desde un casco de desplazamiento a un casco de planeo, donde reduzco el contacto con el agua, aumento la relación velocidad-eslora, aumentando la velocidad nominal, ¿ok? Es decir, este mismo barco de 23 pies con un casco plano, ¿sí? Podría tomar una relación de 2, donde voy a estar casi en 9 nudos para la misma eslora, ¿ok? Es decir, estaría acá en 2 por 4,79, estaría casi en 9, 10 nudos, ¿ok? Simplemente por modificar, digamos, por trabajar con el tipo de casco. Bueno, habiendo hablado del motor, habiendo hablado de los sistemas de refrigeración, nos queda ahora hablar por las baterías, digamos, los acumuladores, los bancos de baterías. ¿Qué son las baterías? Básicamente son dispositivos que almacenan energía eléctrica, ¿sí? La almacenan de forma química y la liberan como corriente continua de forma controlada. Importante, algo que no está puesto aquí de forma remarcada. Las baterías entregan corriente continua, ¿sí? La energía que tomo de la pared de mi casa, del enchufe de 220, entrega corriente alterna, ¿está? Con lo cual, en los barcos lo que tengo es corriente continua producida por las baterías, ¿sí? Al voltaje que me entregue la batería. Una batería de 12 volts me va a entregar 12 volts de corriente continua, ¿sí? Una batería de 24 volts, de 3 volt y medio, una pila de 1 volt y medio, me va a entregar 1 volt y medio de corriente continua, ¿ok? Si yo adentro de un barco quiero conectar una licuadora o una heladera, que es la que uso en mi casa, ¿sí? Necesito de alguna forma transformar esa corriente continua y ese voltaje al requerido por ese artefacto, ¿sí? Con lo cual voy a tener que poner algún inversor y algún elemento como para transformar esa energía. Lo importante es esto, ¿sí? Las baterías me entregan corriente continua, ¿sí? En el voltaje de la batería, ¿ok? ¿Cuáles son las principales funciones de las baterías? Bien, la puesta en marcha del motor, cuando se trata de motores eléctricos, ¿está? O motores, de motores de 4 tiempos, diésel, que necesitan ser precalentados. La energía de precalentamiento de las bujías va a ser tomada desde las baterías, ¿está? En motores nafteros, el burro de arranque necesita tomar energía de algún punto, lo aportan esas baterías, ¿está? Esas baterías van a hacer funcionar a su vez todos los elementos, instrumentos dentro del barco, ¿sí?
desde la radio VHS, VHF, hasta las luminarias, las luces y todos los demás eléctricos a bordo. ¿Ok? Con lo cual voy a tener que tener también un circuito eléctrico asociado a esas baterías. ¿Ok? El circuito eléctrico va a tener que tener también su cablerío, sus llaves de corte, sus disyuntores y térmicas, ¿está? Y al igual que en un circuito eléctrico en una casa. Eso es lo ideal. Si no tengo disyuntores, tendré fusibles, digamos, pero de alguna forma tengo que mantener protegido el sistema eléctrico. Y después, obviamente, hacer funcionar a todos los elementos que hacen, digamos, al confort dentro de un bar. Desde la luminaria hasta una heladera, o una cafetera o un calentador de agua si no tengo circuito de gas. ¿Ok? Generalmente las baterías están agrupadas en bancos de baterías en barcos grandes, ¿sí? En veleros pequeños, barcos pequeños, una sola batería de 25, 50, 70, 100, 110 amperes será suficiente para el consumo de ese barco. Es decir, las baterías eh, se va a armar el barco de baterías en función del consumo que ese barco puede tener y lo que necesito mantener acumulado de energía. Las baterías están compuestas por grupos de celdas, dijimos que era energía química, se producía químicamente, ¿sí? Por una reacción química. Están compuestas por celdas conectadas entre sí, constituidas por dos electrodos de materiales metálicos, un electrodo positivo y un electrodo negativo, ¿sí? Y un electrolito, que es un líquido o gel, ¿sí? Que permite el flujo eléctrico entre el electrodo positivo y el electrodo negativo. Y a su vez un contenedor, ¿está? Donde están sumergidos, que contiene a ese electrolito, ¿está? Y en el cual están sumergidos los electrodos, el positivo y el negativo, ¿ok? Que son los que reaccionan generando la energía, ¿está? En este caso, una batería Barta, el contenedor es, digamos, todo el contenedor de plástico que encierra el electrolito adentro y después las placas generadoras de las placas que contienen los electrodos positivos y negativos. Todo esto sumergido en ese electrolito. ¿Ok? Y después bornes, ¿está? Un borne positivo y un borne negativo, al cual se van a conectar los cables que alimentan el circuito eléctrico. ¿Ok? Simplemente para aportar algo más de conocimiento, Gaston Planté era un francés, un científico francés, que en el año 1860, allá lejos de ese tiempo, empezó a probar sistemas de acumulación eléctrica, ¿sí? Basados en celdas de plomo sumergidas en una solución ácida. Por eso este tipo de baterías se llaman baterías de ácido y plomo, ¿sí? Ese concepto, el que Planté hizo hace casi largos años, digamos, desde 1860 en adelante, o en la época de 1860, mediados del siglo XIX, básicamente el mismo concepto es el que hoy se sigue utilizando para las baterías que alimentan prácticamente todos los sistemas eléctricos autónomos. Automóviles, una linterna, básicamente todas trabajan con el mismo sistema. Bien, ¿cómo funcionan las baterías? Pues digamos, la batería acumula, ¿sí?, energía y en algún momento la va a liberar. ¿Está? Durante la carga de la batería, es decir, cuando yo le entrego energía a la batería para que la acumule, se produce una reacción química que a su vez es reversible, ¿sí? En esa reacción química se transforma el flujo de energía eléctrica con el que yo estoy alimentando la batería, cargando la batería, se transforma en energía química, ¿sí? Que se acumula en la batería. Por eso se la llama acumuladores también en la batería, son acumuladores de energía. Puesto que ese proceso es reversible, al desconectar el flujo de carga de la batería va a empezar a entregar energía, ¿sí? A partir de los bornes que están conectados a los electrodos positivos y negativos de la batería. ¿Ok? De vuelta. Esa batería me va a entregar un voltaje, ¿sí? Y un tipo de energía continua en este caso. ¿Está? Hablamos de voltaje, ¿sí? El volt, voy a poner mi puntero rojo otra vez, es la unidad de medida de la tensión eléctrica, mientras que la unidad de carga eléctrica
que es la que mide la capacidad de almacenamiento de una batería, es el ampere hora, ¿sí? Abreviado H. Y esto indica la cantidad nominal de amperes que una batería puede entregar por cada hora de operación a flujo constante. Ojo, las baterías no son de flujo constante, ¿sí? Entregan más energía en un momento y a medida que se van agotando, empiezan a entregar menor cantidad de energía. Digamos, a flujo constante, durante un tiempo normalizado, estandarizado de 10 horas, es lo que determina la cantidad de amperes de una batería. Así, por ejemplo, una batería de 100 amperes quiere decir que puede entregar un flujo continuo de 10 amperes durante 10 horas. 10 por 10, 100 amperes, ¿sí? Una batería de 110 significa que me puede entregar 11 amperes por hora. Una batería de 25 me va a entregar 2 amperes y medio hora, ¿sí? Durante 10 horas a flujo continuo. ¿Está? Tipos de baterías. Bien, las que dijimos recién, baterías de plomo ácido, son de celdas húmedas, contienen placas de plomo positivas y negativas, aisladas entre sí por separadas entre sí dentro del contenedor, y suspendidas, sumergidas en ácido sulfúrico, que es electrolito. ¿Está? Tenemos básicamente dos tipos de batería de plomo ácido, ¿sí? Las destinadas de alta energía, destinadas, por ejemplo, a arrancar un motor, que pueden entregar picos muy altos de energía durante cortos instantes, durante cortos momentos. Por eso es necesario, son útiles para, por ejemplo, para arrancar un motor que necesita energía pico en un momento especial, es decir, durante el arranque y después no necesitan más. Su duración es de entre 3 o 4 años, cada vez duran más, digamos, hasta puede estirarse un poquito más allá de los 4 años. Tiene muy bajo costo y muy bajo trabajo de mantenimiento, ¿sí? Y después tenemos las baterías de las que llaman de ciclo profundo. Estas están diseñadas para trabajar en forma continua, ¿sí? Cumpliendo ciclos de carga y descarga normales, estándares, ¿sí? Y entregan energía normalizada a lo largo del tiempo, es decir, no tienen un pico alto de entrega y después se degrada, es decir, cae ese pico entregando poca energía. En la de ciclo profundo la entrega es constante, continua, mientras la batería tenga capacidad. ¿Está? La batería en su etiqueta dice qué tipo de batería es. ¿Ok? Para un velero que utiliza un motor fuera de borda y el motor fuera de borda no necesita una batería para arrancar, una batería de ciclo profundo está bien. ¿Sí? Para un barco que tiene un motor interno diésel y necesita batería de pico para arrancar, probablemente se tengan dos baterías o dos bancos de baterías. O una batería para motor, destinada específicamente para el motor, y después un banco de baterías para ciclo profundo para alimentar los sistemas internos, ¿sí? Los sistemas electrónicos, eléctricos y de confort. Por otro lado, tenemos las baterías de calcio, muy similares conceptualmente a las de plomo y ácido, pero en este caso las placas internas no son de plomo, sino que es de una aleación de calcio. El calcio es un metal, ¿sí? La ventaja de las baterías de calcio es que no se corroen, ¿sí? Y que tampoco se autodescargan, es decir, la pérdida de carga al estar paradas durante mucho tiempo eh, es mucho menor. ¿Está? Duran también unos 4 años, son algo más caras que la de plomo ácido, ¿está? Y en general tienen que estar asociadas a algún sistema que evite la sobrecarga. Otro tipo de baterías son las baterías de gel. En este caso, el electrolito no es un líquido, sino que es una sal de litio en forma de gel. ¿Está? La ventaja es que ese líquido no se va a derramar, está contenido dentro del contenedor, el contenedor está cerrado, no necesita mantenimiento, con lo cual son más seguras para un móvil que se está moviendo, rolando, ¿sí? Rolando, girando de un costado al otro, con lo cual no va a poder haber derrame. Tienen un costo bastante más alto que las baterías de plomo ácido, ¿está? Lo cual evita que por ahora se hayan hecho de uso masivo, ¿sí? Y después, por último, que están poniendo de moda ahora, o de moda, digamos, no quisiera decir de moda, digamos, no es un tema de moda, es un tema de eficiencia, ¿sí? Las baterías de iones de litio, baterías de litio, donde dijimos que el electrolito es una sal de litio, ¿está? La reacción química es diferente, ¿está? Aportan mucha mayor capacidad energética y esa energía la entregan de forma sostenida.
¿sí? En el tiempo. ¿Está? Son muy resistentes a la tasa de descarga y carga. ¿Está? Eh, y su costo, digamos, es por ahora bastante más alto que el de las baterías de plomo ácido, ¿sí? Y duran bastante más, digamos, nominalmente se dice que duran unos 4 años, pero la verdad es que pueden durar un poquito más que ese tiempo. Hélices. Hablando un poco de la historia, el primer antecedente de una hélice es el que se llama el tornillo de Arquímedes, ¿sí? Después vamos a hablar de este señor. El tornillo de Arquímedes es un artefacto inventado justamente por Arquímedes, eh, con el cual se utilizaba para elevar aguas desde ríos, lagos, ¿sí? Hacia puntos más altos a partir de donde se le hacía circular. ¿Está? Era un tornillo, básicamente, metido dentro de un conducto, dentro de un ducto, sumergido en el agua, que al hacerlo girar, obviamente Arquímedes lo hacía girar a mano, lo que hacía era elevar el agua hasta transportarla a un ducto superior. Este mismo concepto se aplicó después para, eh, digamos, para hacerlo al revés, es decir, para que en vez de elevar el agua, el tornillo fuera un medio de transmisión de energía a partir del agua, es decir, por su propia dinámica, se tradujera la energía a partir del agua. Así fue que, primero, en el año 1680, otro científico, inglés en este caso, Robert Hooke, se puso a trabajar con ese tornillo, con ese concepto, como medio de reemplazar los remos en los barcos que navegaban por el Támesis, ¿sí? No sobre el mar, acá estábamos hablando de aguas bastante más contenidas, fáciles de manejar, en este caso el río Támesis. En Francia, un poco más tarde, 100 años después, otro científico, Pierre Bouguer, un científico, matemático, astrónomo, geofísico, ¿sí? Publica un tratado que se llama Tratado de Dunavier, Tratado de la Navegación, ¿sí? Donde a partir del concepto del tornillo dicoidal lo propone como método de propulsión factible para ser utilizado en embarcaciones, ¿sí? Este era el señor Bouguer. ¿Está? Este tratado todavía es vigente, digamos, por lo revolucionario de lo que esta persona escribió. Él explica prácticamente en ese tratado todas las técnicas de construcción de buques y a su vez los medios de propulsión. Se lo considera como el padre de la arquitectura naval. ¿Está? 30 años después de que Bourget hubiera hablado de esto, en 1776, durante la plena revolución de la independencia de los Estados Unidos de América, un señor que se llamaba David Bushnell, ¿sí? Un inventor norteamericano, aplica por primera vez ese concepto en una especie de mini submarino llamado la Tortuga, ¿sí? Una especie de, no submarino porque no se sumergía, era una especie de vehículo semisumergible donde el agua quedaba prácticamente a este nivel, pongo otra vez mi puntero rojo, a este nivel, ¿sí? Lo único que sobresalía del agua era donde tenía la cápsula de vista por la que podía lograr ver algo y podía sumergirse dentro del agua, ¿ok? Manejándose con tornillos. Un tornillo para propulsarse, ¿sí? Que era este de adelante, manejado obviamente a mano, y otro tornillo para sumergirse o salir a la superficie, ¿ok? También obviamente manejado a mano. Bushnell equipó la Tortuga con esas dos hélices, ¿sí? Y adelante, que no está dibujado aquí, tenía, digamos, delante una especie de lanza en la cual iba adosado una especie de bomba. Estábamos en plena guerra, con lo cual en este caso se inventó esto como un elemento eh, útil para la guerra, ¿está? Un mecanismo de una nave de guerra en este caso. Y después también tenía un timón a partir del cual le daba dirección a esa especie de móvil. Y después un tonel, digamos, un recipiente para manejar el lastre, para poder manejar el ascenso y descenso
de la tortuga en el agua. Vuelvo aquí, digamos, acá para hacerles, digamos, explicarles qué pasó al final con esto, ¿no? Tamaño de la tortuga, un sumergible de aproximadamente unos 2,5 metros, 2,30 metros, ¿sí? De eslora, es decir, de largo, ¿está? Y 1,80 m de manga. Lo único que daba en la superficie era esta parte, unos 12, 15 centímetros, ¿está? El tripulante, obviamente, lo único que podía hacer era navegar prácticamente sin generar ruido, ¿ok? Adelante llegaba una lanza que tenía una especie de tornillo, donde iba una bomba con una especie de tornillo. Lo que hacía Bushnell era acercarse con esa tortuga a los barcos enemigos y atornillarle, digamos, moviéndolo desde adentro, atornillarle la bomba al casco del barco enemigo, ¿ok? La idea fue esa, ¿sí? Es decir, Bushnell se acercó al barco en la noche del 7 de septiembre de 1770, perdón, Bushnell, el primer marinero que utilizó esta tortuga se llamaba Raleigh, ¿sí? Un voluntario, que llevó la tortuga hasta un buque inglés, el HMS Eagle, ¿sí? Buque insignia británico, para intentar clavarle o atornillarle la bomba al casco, ¿sí? Sin embargo, el problema era que la corriente era tan fuerte que Bushnell, el rally no pudo llegar hasta el barco, y cuando logró llegar se encontró con que el barco debajo no era de madera, sino que ya se había empezado a utilizar el cobre para cubrir la obra viva del barco. Se utilizaba cobre porque el cobre aleja, digamos, es repelente de la vida marina, con lo cual no se le pegan caracoles ni costras al barco, con lo cual el casco del barco permanece liso y limpio, ¿sí? Por eso se empezó a usar el cobre, placas de cobre. No pudo perforar, no pudo adosarle la bomba, entonces lo que hizo fue tratar de mover la tortuga a otra posición, mientras arriba nadie se daba cuenta de que estaba abajo, pero digamos la corriente de marea lo sacó de curso, ¿sí? Viéndose forzado a abandonar la bomba, que detonó, con una bomba de tiempo, detonó 1 hora después, lejos del barco, ¿está? Lejos del Eagle. La verdad es que no produjo ningún daño, pero hizo recapacitar a los británicos de acercarse, de acercarse a la costa, con lo cual empezaron a mantenerse un poco más lejos, ¿ok? Esta misma tecnología después termina yendo a lo que termina convirtiéndose en submarinos. Habiendo hablado de los motores, habiendo hablado de los demás temas y haber empezado a hablar de las hélices, hablemos ahora de las hélices en sí mismas. Básicamente la hélice es una pieza mecánica, ¿sí? Compuesta por palas helicoidales de forma helicoidal, 2, 3, 4 o más palas, dependiendo de la aplicación, montadas sobre un núcleo, ¿sí? Que es esta parte central, ¿está? Y que al girar lo que hacen es proyectar el agua, en el caso de las hélices que se utilizan en los barcos, en una dirección para moverse, generar una propulsión en el sentido inverso al que proyectan el agua, ¿ok? Ahora vamos a hablar de esto. Este núcleo central, a su vez, está conectado al eje, ¿sí? Fijo por algún tornillo que lo mantiene sujeto, y a partir de ese eje recibe la fuerza del motor. ¿Está? Se define como paso o paso de una hélice, con un puntero rojo, a la distancia que recorre la hélice en la dirección de su eje al efectuar un giro completo. ¿Está? Y el paso lo que se expresa en pulgadas y es inversamente proporcional a las revoluciones que va a generar la hélice. ¿Está? ¿Cómo se define o cómo se elige el número de palas y el paso? ¿Sí? Respecto a las palas, un alto número de revoluciones, es decir, para un alto número de revoluciones es preferible trabajar con hélices de 3 o 4 palas, pues las de 2 palas, las hélices chicas de 2 palas, van a producir demasiada vibración al mover el agua. Es decir, a mayor velocidad voy a necesitar agregar más palas para mantener un flujo continuo que no me provoque vibraciones sobre la nuez, digamos, sobre el núcleo de la hélice y a su vez sobre el eje. ¿Está?
con pocas revoluciones puedo trabajar con menos palas. ¿Está? Por eso van a encontrar que los veleros que trabajan con pocas revoluciones, generalmente las hélices son de 2 o 3 palas, ¿sí? Raramente llegan a las 4, es decir, en motores de muchos HP, es decir, que pueden llegar a muchas revoluciones, pueden tener de 4 palas. En barcos donde trabaja altas revoluciones puede haber de 4, de 6 palas, ¿sí? O de hélices continuas. Y el paso, si bien básicamente en hélices, en los veleros, las hélices son de paso constante, es decir, no se modifican, en algunos otros barcos donde yo quiero lograr más o menos potencia, el paso de la hélice, es decir, la inclinación del plano de la hélice respecto del núcleo, puede ser regulada para dar distinta proyección, distinta fuerza de proyección del agua desde la hélice al medio, ¿sí? Con lo cual puedo aumentar o reducir la velocidad del paso del agua, ¿está? Y a partir de ahí, de la potencia que va a generar la hélice. Un tema importante es lo que llaman las fuerzas laterales y de resbalamiento, ¿sí? Que tienen que ver con el efecto que produce la hélice en el agua. El agua sabemos que es un líquido incompresible, ¿sí? Yo no puedo comprimir el agua de la misma forma que comprimo el aire, ¿sí? El agua lo definimos como un líquido incompresible, es decir, podría comprimirlo, pero la cantidad de energía que necesito para comprimirla es altísima, ¿está? Con lo cual lo definimos como un líquido incompresible y a su vez como un elemento continuo, ¿sí? Es decir, es líquido, todo líquido, ¿está? La presión hidráulica de la masa de agua, pongo mi puntero rojo, la presión hidráulica que ejerce la masa de agua va a ser mayor, es decir, que ejerce la masa de agua alrededor de es decir, alrededor de algo que estoy sumergiendo en el agua, en este caso la pata de la hélice y la hélice, va a ser mayor a medida que me sumerjo en el agua, es decir, a mayor profundidad va a aumentar la presión hidráulica, ¿sí? Si yo estoy buceando y estoy nadando en la superficie, no siento ninguna presión, ¿está? Si me sumerjo, empiezo a sentir en los oídos la presión del agua que me obliga a tener que compensar apretando la nariz y soplando por la nariz, ¿ok? Eso me comprueba que a mayor profundidad tengo mayor presión hidráulica, ¿está? Eso quiere decir que en un mismo momento, una pala de la hélice, la que está más alta, recibe menor presión hidráulica que la pala de la hélice contraria que está sumergida a mayor profundidad. A pesar de que estas profundidades, estas diferencias de profundidades pueden ser de centímetros, 15, 20, 30, 50 centímetros, desde el punto de vista físico, el borde o la pala de la hélice que está más cerca de la superficie va a recibir menor presión hidráulica que la que está más sumergida. ¿Ok? Eso quiere decir, a su vez, que la pala que está más sumergida, al recibir mayor presión hidráulica, va a empujar un volumen mayor de agua, ¿sí?, que el de la pala que está sumergida a menor profundidad. Es decir, que la hélice genera mayor fuerza de propulsión en su parte inferior de la que genera en su parte superior. ¿Está? Ese empuje, que es diferencial, diferente en cada punto de la hélice, es decir, en esta zona, la zona superior, genera menor empuje y en esta mayor empuje, ese empuje generado por la hélice se transmite al eje, ¿sí?, del eje al resto de la estructura del barco y el barco avanza hacia el lado contrario al que se produce la energía, es decir, efecto de acción y reacción. ¿Ok? Bien. Esas fuerzas, esas diferencias de presiones me van a hacer, o me van a producir lo que llaman fuerzas de resbalamiento y fuerzas laterales. ¿Sí? Supongamos, en este caso, una hélice, podemos decir que la hélice va a ser una hélice dextrógera si la hélice gira en este sentido, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Esto es una hélice dextrógira, ¿sí? Y las hélices levógiras son las que giran en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ok? A su vez, como la hélice se mueve en un movimiento circular,
va a estar produciendo, de momento que las palas de la hélice que están sumergidas a mayor profundidad provocan un empuje mucho mayor que las que están a menor profundidad, ¿sí? Esta pala, al moverse en este sentido, lo que hace es producir que el barco, digamos que el eje de la hélice, además de producir un sentido del avance frontal, produce un movimiento lateral donde obliga, ¿sí? Es decir, empuja a este lado, con lo cual el movimiento de traslación lo que hace es que la popa, es decir, el eje, ¿sí? Y el eje arrastra al barco, haga que la popa del barco tienda a moverse hacia estribor. Y pasa lo contrario en el movimiento de la hélice levógira, es decir, la pala empuja para este lado y si yo empujo para ese lado, la reacción es que me tengo que ir hacia el otro lado. Es decir, si esto fuera arena, ¿sí? En vez de agua, y yo me paro acá y empiezo a patear sobre la arena, mi cuerpo se va a desplazar hacia el otro lado. Voy a desplazar la arena, pero mi cuerpo se va a ir moviendo hacia el otro lado si yo empiezo a empujar en la arena. Lo mismo pasa en este caso, es decir, la pala de la hélice me empuja el agua en este sentido y a su vez, como reacciona a ese empuje, hace que el eje se desplace hacia la derecha, ¿sí? Hacia estribor. ¿Está? Y el eje va a arrastrar a toda la estructura del casco, con lo cual lo que va a suceder en una hélice dextrógera es que de la misma forma que el casco avanza, ¿sí? Por su propia fuerza, por la fuerza transmitida por la hélice en este sentido, a su vez la popa puede moverse en sentido hacia estribor. Y lo inverso va a pasar en este caso a babor. ¿Está? Con lo cual voy a ver cómo que se me va a ir la popa hacia este lado. Esto se va a sentir aún más si yo pongo el motor marcha atrás, ¿está? Y empiezo a moverlo en este sentido. Se me va a ir la popa hacia el lado contrario. Estoy girando, es decir, una hélice dextrógira, que la pongo en marcha atrás, se convierte en una hélice levógira, empieza a girar al revés, con lo cual se me va a ir la popa en el otro lado. ¿Ok? Esto es importante, digamos, la fuerza lateral, que es ese desplazamiento lateral que genera la hélice, no se siente tanto en los veleros o en los barcos que trabajan generalmente a bajo régimen de revoluciones, ¿sí? Primero porque tienen hélices pequeñas y segundo por la cantidad de revoluciones. Se nota mucho más en barcos con motores poderosos, es decir, gran cantidad de revoluciones, ¿está? Y en cascos más planos, por ejemplo, las calanchas o cruceros de casco de desplazamiento. ¿Ok? A su vez, la velocidad a la que puede producir una hélice está sujeta al rozamiento del agua, es decir, además de la presión hidráulica que tienen, esa hélice está rozando en el agua, ¿sí? Está rozando con el agua, ¿está? Y esa fuerza de resbalamiento, a su vez lo que hace es producir una disipación del flujo de agua desplazada, ¿sí? El agua cede a la acción de la hélice, produciendo un resbalamiento alrededor de la hélice, que es lo que se transmite, o lo que, digamos, se traduce en una pérdida de rendimiento, ¿sí? Una diferencia entre la velocidad real y la velocidad teórica. Esa diferencia de fuerza entre la velocidad real que me debería dar el motor, ¿sí? La fuerza neta, si yo acelero esa hélice por el propio desplazamiento y rozamiento del agua, produce una pérdida general, que está en el orden del 60 al 70%. ¿Sí? Es decir, lo neto ¿está? Es el 60 o 70% de la fuerza del eje de lo que voy a obtener sobre el agua. ¿Ok? Y a su vez ese efecto me produce un efecto adicional que es el movimiento o el efecto de cavitación. ¿Sí? Cuando la hélice se sobrepasa el régimen, digamos, la fuerza de la presión hidráulica a la que está sometida, ¿sí? Esa hélice sobregira y a la velocidad que la que está girando lo que hace es empezar a evaporar el agua en la que está en contacto. De momento que ese agua empieza a evaporarse, es decir, se convierte en vapor de agua y empiezo a ver estas burbujitas acá alrededor, ¿sí? Ya la hélice no está empujando contra el agua, sino que está empujando contra el vapor de agua, ¿sí? Y como el vapor de agua es muchísimo menos denso, es prácticamente gas, ¿sí? Con lo cual deja de tener la densidad necesaria para propulsar el barco, ¿tá? Van a suceder dos cosas. En ese momento donde el agua entró en hervor, digamos, se convirtió en vapor de agua, ¿sí?
la hélice va a dejar de empujar, ¿está? El barco, por lo tanto, va a perder velocidad instantáneamente. Y segundo, ese vapor de agua, al estar en moviéndose, es decir, la hélice va a empezar a girar a su vez más rápido porque ya no tiene la presión de agua que la sostiene, que la retiene, que le provoca el rozamiento, sino además que ese vapor de agua lo que va a hacer es empezar a corroer, ¿sí?, la hélice, el material de la hélice, dañándolo, con lo cual, porque estaba girando la hélice en vacío, literalmente, en el vacío producido por el vapor de agua, ¿está? Es decir, está trabajando sobre vapor y no sobre agua en sí misma. Eso va a producir este tipo de daños, ¿sí? Corroyendo los bordes de contacto de la hélice con lo que teóricamente debería ser el agua, que en este caso es vapor de agua, ¿sí? Lo erosiona, destruyéndolo, con lo cual debe evitarse entrar en ese tipo de cavitación, ¿ok? En el movimiento de cavitación. ¿Cómo se sale de la cavitación? Muy fácil. Vuelvo atrás. Reduciendo, es decir, cuando yo noto que inmediatamente aceleré el motor mucho más de lo que me podía dar, ¿sí? Y noto que la hélice empieza a girar muy rápido y el barco pierde velocidad, reduzco inmediatamente la aceleración del motor, es decir, reduzco la aceleración, bajando la velocidad del motor, la cantidad de revoluciones, al punto donde la hélice entre en contacto otra vez con el agua, se libere del vapor de agua que la está rodeando, y empiece a tirar otra vez, a empujar otra vez sobre el líquido. ¿Está? En ese momento lo que voy a tener es otra vez la hélice trabajando en el agua y no sobre el vapor de agua que creó alrededor. ¿Está? Bien, esto es todo para hablar de motores y propulsión. Esta clase se completa con una clase teórica adicional que haremos presencialmente, trabajando directamente sobre los motores para hablar de su mantenimiento, es decir, qué acciones debo tomar ante fallas tradicionales de un motor, ¿sí? Tengo un motor fuera de borda, al que no logro hacer arrancar, bueno, empezar a ver por qué ese motor fuera de borda no arranca, ¿sí? Generalmente los motores fuera de borda, me vuelvo atrás, me voy a volver aquí. Los motores fuera de borda en general, no, aquí tampoco, este tipo de motores, ¿sí? Los fuera de borda, en general, no tanto en veleros, pero sí en embarcaciones pequeñas, semirrígidos, lanchas, llevan un cable de conexión a la mano que se llama hombre al agua, ¿sí? Ese cable de conexión se toma por un lado en la muñeca del operador, en la muñeca del tripulante del barco, ¿sí?, que es el que está sosteniendo el puño del acelerador, ¿sí? Y el otro extremo se conecta a un botón de corte del motor que está en el contenedor, ¿sí? Un botón rojo adicionado al contenedor del motor. ¿Está? Es que es como una especie de chaveta o de arandela que engancha en ese botón de corte. Ese cable se utiliza para tal que si en un semirrígido, saltando sobre las olas, el tripulante se cae al agua, va a arrastrar consigo ese cable que va a soltar el botón de corte, el botón va a quedar apretado y va a cortar al motor, lo va a apagar inmediatamente, con lo cual el semirrígido a lo sumo podrá continuar navegando algunos metros, 50, 60 metros más, y me va a permitir a mí llegar nuevamente navegando al barco, así, al semirrígido, y volverme a subir. En los veleros, la primera falla que tengo que empezar a ver cuando no puedo encender un motor fuera de borda es si tiene conectado o no la chaveta del hombre al agua, ¿ok? Que generalmente queda trabada. Después, a partir de ahí, si el motor no enciende, bueno, tengo que empezar a ver otras cosas. Si son las bujías que están empastadas, si pasa combustible por la manguera, si pasa agua, si pasa, perdón, combustible al carburador, es decir, qué tareas de, de mantenimiento rápido, ¿sí?, o de análisis rápido puedo realizar sobre ese motor, motor interno, motor fuera de borda, motor eléctrico, para analizar qué falla está teniendo como para poder resolverla a bordo. Es decir, que lo que buscamos es que nuestros alumnos puedan rápidamente determinar cuál es la falla que está teniendo un motor para a partir de ahí poderlo resolver rápidamente. Bueno, si no hay preguntas, nos despedimos acá.
y nos vemos en la próxima clase, ya trabajando directamente sobre los motores en una clase presencial. Ha sido un gusto, nos vemos la próxima.